Feliz día del Señor, queridos hermanos. La gracia del Señor les acompañe hoy y siempre. Gracias por estar aquí, por tu fidelidad. Gracias por los comentarios que generan en estos evangelios, por hacer parte de esta comunidad digital. Bienvenido al Santo Evangelio para este día y nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que es lo más importante antes de leer la palabra de Dios. Así es, pedir el Espíritu Santo. Sin mi Espíritu nada podéis hacer. Ven Espíritu de Dios, porque queremos ahora leer la palabra de Dios y como auténtico discípulo escucharla, llevarla al corazón y hacerla vida. Dadnos esa sabiduría, Espíritu Divino. Danos esa gracia y esa fuerza que solo viene de ti. Que haya un pequeño Pentecostés en nosotros en este instante, como los discípulos de Emaús a quienes se les abrió la mente cuando les explicaste las Escrituras y fraccionaste el pan. Les diste el Espíritu para poder comprender. Abre nuestras mentes, Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos entonces, queridos hermanos, les comparto el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículos 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: Lo somos. Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. El que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio, creo que bastante conocido para todos nosotros, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que están pidiendo que cuando Jesús esté en su reino les dé un buen puestito a la derecha y a la izquierda. ¿Por qué ellos están pidiendo esto? ¿Por qué cayeron en ese error? ¿Y por qué los otros 10 discípulos también se enfadaron? Se nos adelantaron, dijeron los discípulos, que falla. Al parecer todos andaban pensando también en lo mismo. Bueno, Jesús dice que ya se acerca el reino, que ya vamos estando preparados. Y hay que ir pensando en los puestos. Pues resulta que para la época de Jesús estaba la profecía del Mesías. Pero ¿cómo se comprendía el Mesías? ¿Como alguien que moriría en la cruz? No, ni de riesgo. Por eso Pedro le dijo a Jesús cuando Jesús dijo: bueno, el Hijo del Hombre tiene que padecer y morir y resucitar al tercer día. Y Pedro dijo: sobre mi cadáver. No puede ser. Y Jesús le dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios.
Resulta que el Mesías que se esperaba, como se entendía, era un Mesías político. Por eso ellos tenían esa mentalidad. Ellos andaban pensando que Jesús tendría un palacio como el rey Herodes. Ellos pensaban que Jesús tendría a cargo un ejército a disposición. Ellos estaban pensando en que se restauraría la época del rey Salomón, del rey David, tiempos gloriosos para Israel, y que ellos eran amigos del jefe. Como en nuestra época, los tiempos de campaña política, el que esté al lado del candidato opcionado para ganar, empieza a calcular, bueno, y cuando gane mi candidato, ¿qué me pondrá? ¿De ministro de qué? ¿Del interior? ¿De ministro de Hacienda? Vamos a ver. En esta circunstancia estaban los discípulos. ¿Por qué? Porque pensaban como los hombres, no como Dios. La gran dificultad para nosotros entender el camino de Dios, dígase el cristianismo, dígase la Iglesia Católica, dígase la palabra de Dios, la gran dificultad es que pensamos cosas eternas, celestiales, en parámetros humanos, en la precariedad de los parámetros humanos, donde si tú me pegas yo te pego, si tú me das yo te doy, si te portas bien conmigo yo me portaré bien contigo, donde está esa mezquindad, esa precariedad de la humanidad. Por eso no has logrado entender tal vez muchas cosas del camino de Dios. Pero es que la iglesia es retrógrada, porque hay que confesarse con un hombre igual de pecador aún. Estás pensando como los hombres. Estás pensando con parámetros humanos. Para comprender la palabra de Dios, hay que cambiar la frecuencia. Hay que cambiar ese chip que tú tienes de los parámetros humanos y empezar a mirar las cosas con el lente de Dios, con la óptica divina, es decir, con el don del Espíritu Santo. Mientras tú sigas entendiendo a Dios, las cosas de Dios, la iglesia, la palabra, la Biblia, en términos humanos, no vas a llegar muy lejos. No vas a llegar muy lejos porque estarás hablando un lenguaje distinto. Jesús decía, bueno, pero ustedes lograrán beber el cáliz que yo voy a beber. Claro que sí. Pues ellos se imaginaban copa de oro, copa real, como era tradicional en la época de Salomón y de rey David. Y Jesús estaba hablando, era de la crucifixión. Padre, aparta de mí este cáliz amargo. El cáliz era morir crucificado, derramar la sangre. Estaban hablando lenguajes distintos. ¿Son capaces? Sí, claro. Hermano, es muy difícil cambiar el lenguaje, pero hay que cambiarlo, porque si no, no vas a entender, si no te vas a pasar la vida luchando, Dios diciendo una cosa y tú entendiendo otra. ¿Que por qué todos los domingos? No, yo voy a la iglesia cuando me nace. Pero la Iglesia Católica dice que todos los domingos hay que ir y a escuchar siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Pues a ti te parece lo mismo. Porque Dios está diciendo una cosa y tú pensando en otra. Jesús diciéndole a los discípulos que si serían capaces de pasar por el martirio. Ellos diciendo sí, porque ellos imaginaban una copa bebiendo buen vino al lado de Jesús. Cuántas cosas de las que vives, tus convicciones de fe, no están enraizadas en parámetros humanos. Y por eso es que no te funciona la fe. Por eso es que llevas años y años en lo mismo y no avanzas, no progresas. Hay que cambiar de frecuencia. Hay que sintonizarse con el Espíritu Santo para empezar a entender las cosas de Dios. Para empezar a dimensionar lo que significa seguir a Jesucristo, seguir al Señor. ¿Quieres ser grande?
No pienses en títulos, carreras, en escalar. En el lenguaje de Dios, ser grande es servirle a los demás con amor. Empezando por ahí. Así termina el Evangelio. Los jefes los tiranizan, pero yo les digo, el que quiera ser grande, hágase el servidor y esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir. Dios vino a servir, porque es que el más grande camino de sabiduría es servir, es amar, es entregarse, desgastarse por los demás. Te invito hoy a cambiar ese lenguaje tan humano, tan mundano, por un lenguaje más divino, por una mentalidad nueva. Empieza a dimensionar la vida espiritual en términos del Espíritu Santo. La gracia del Señor con ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.